Muy buenos días, bendiciones para todos. Quiero dar la bienvenida a nuestro tiempo devocional en esta mañana. Agradecemos al Señor la oportunidad que nos da de una vez más poder estar reunidos a través de este tiempo, buscando la presencia de Dios y aprendiendo de su palabra. Ustedes recuerdan las palabras del Señor Jesús que dijo: no solo del pan vivirá el hombre, más de toda palabra que sale de la boca de Dios. Así que en esta mañana quiero invitarlos a que demos inicio a este tiempo de oración haciendo una lectura en el Salmo 104. Por favor, tome su Biblia allí y vamos a acercarnos a lo que nos dice la Escritura en esta mañana. En el Salmo 104, en el versículo 31, dice: sea la gloria de Jehová para siempre. Alégrese Jehová en sus obras. Él mira a la tierra y ella tiembla. Toca los montes y humean. A Jehová cantaré en mi vida. A mi Dios cantaré salmos mientras viva. Dulce será mi meditación en él. Yo me regocijaré en Jehová. Sean consumidos de la tierra los pecadores, y los impíos dejen de ser. Bendice, alma mía, a Jehová. Aleluya. Amén. Este Salmo 104 es una descripción desde el versículo 1 hasta el versículo 30. Es una descripción de cómo Dios cuida de la creación. Dios no hizo el mundo y lo dejó. Dios es un Dios que interactúa con su creación. No es Él la creación, ese es el concepto panteísta, pero Él actúa en la creación. ¿Cómo lo hace? El Salmo 104 dice que Dios vela para que cada cosa suceda en su tiempo. Vela para que los ríos fluyan. Vela para que haya oxígeno, vela por el alimento de los animales, de los hombres. Él bendice el trabajo, el trabajo de los hombres. Él dice el Salmo 104 que Dios está en su creación para atender, para hacer que cada cosa suceda en su tiempo. Y me parece algo tan maravilloso porque a veces el concepto que nosotros tenemos de milagros es, por ejemplo, cuando hay una sanidad, cuando de pronto alguna situación extraordinaria, una situación especial en nuestra vida, recibimos la intervención de Dios y Dios hace un milagro y el enfermo es sanado, el cautivo es liberado, las finanzas son multiplicadas. Y a veces entendemos que esos son los milagros, pero quiero decirle, de acuerdo a lo que dice el Salmo 104, a cada instante Dios hace milagros para nosotros. Dios hace milagros. Si Dios dejara de hacer milagros, si Dios dejara de intervenir, de hacer su intervención en la naturaleza, usted y yo y todo el mundo perecería, porque Dios sustenta su creación. Él sustenta su creación. Entonces, la creación tiene una dependencia directa de Dios. El día que Dios no actúe en la creación, ese día perecemos. Ese día hay catástrofes, ese día la tierra es atropellada, colisionada con los demás cuerpos, los demás elementos que hay en el universo, y etcétera. Hay un cataclismo, hay un desastre colectivo, pero Dios vela por su creación, y eso lo dice el Salmo 104. Y esa es la razón por la cual David alaba a Dios. Esa es la razón por la cual el salmista le dice a Dios: yo voy a alabar a Dios por sus obras. Esa es la razón por la cual dice: yo voy a cantar a Dios en mi vida y a mi Dios cantaré salmos mientras viva. Porque era un recordatorio constante. Un recordatorio. Cuando David veía la creación, él se admiraba al ver que Dios estaba operando en ella y a través de ella. Por eso dice el salmista: los cielos cuentan la gloria de Dios
y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Entonces yo creo que ese es un motivo muy poderoso para que usted y yo vayamos esta mañana y demos gracias a Dios. Bendigamos el nombre de Dios. Vamos a crear un hábito saludable. El hábito saludable es ir a Dios para bendecirlo, para agradecerle por todas las cosas buenas que Él ha hecho en nuestra vida. ¿Está de acuerdo? Entonces quiero invitarlo para que vayamos en esta mañana en oración a Dios para agradecerle. Tómese su momento allí y comience a agradecer al Padre. Oh Dios, gracias. Gracias porque tú cuidas la creación. Tu palabra dice que todos ellos esperan en ti para que les des comida a su tiempo. Mi Dios, abres tu mano y ellos recogen, se sacian, pero escondes tu rostro y se turban y le quitas el hálito. Dejan de ser y vuelven pronto al polvo. Eso nos dice el salmista de si Dios decidiera no atender su creación un día, todos pereceríamos. Pero Padre, queremos darte gracias porque cada día recibimos también nosotros nuestro alimento. Cada día recibimos tus cuidados. Cada día somos bendecidos, Señor. Cada día tenemos vida, tenemos salud. Gracias, Señor. Gracias porque mientras estamos en esta tierra, tú estás con nosotros. Tú nos cuidas y nos bendices, mi Dios. Gracias te damos en esta hora por este tiempo. Gracias por tu presencia. Gracias por tu misericordia. Gracias por tu fidelidad, Padre. Gracias, Señor, porque tú estás en la lluvia. Gracias porque tú estás, Señor, en el viento. Gracias porque tú estás, Señor, en la tierra. Porque tú estás bendiciendo, tus manos obrando a través de toda esta creación para bendecirnos a nosotros, para sustentarnos a nosotros, Padre. Gracias te damos, Padre Celestial, porque tú eres el artífice, pero también eres el cuidador. Tú eres el Dios que nos bendices, que estás con nosotros, Padre Celestial. Muchas gracias te damos en esta mañana. Aquí estamos en este día, Padre. Nos presentamos una vez más delante de ti para agradecer, pero también, Padre, para ofrecer nuestras vidas como dice la palabra, en sacrificio santo, vivo, un sacrificio agradable a tus ojos, Señor, un sacrificio vivo. En el Antiguo Testamento los sacrificios eran animales muertos, pero hoy nosotros, por medio de Jesucristo, por medio de esa sangre preciosa que nos reconcilió contigo, Señor, por medio de ese sacrificio que nos dio vida, nosotros podemos presentarnos y ofrecer sacrificios vivos, sacrificios de alabanza a ti. Sacrificios, Padre, que te honran a ti, Señor. El reconocimiento, el fruto de labios que bendigan tu nombre. El reconocimiento, Señor, de tu persona, de tu poder, de tu gracia, de tu misericordia que nos bendicen. Gracias, Padre. Aquí estamos en esta mañana. Aquí estamos. Examina nuestras vidas, Padre, en este día. Examina nuestra mente y nuestro corazón, Padre. Y si hay algo, dígale al Padre en esta mañana, Señor, si hay algo que esté interrumpiendo la comunión, si hay algo que esté truncando, Señor, el crecimiento espiritual, si hay algo que me está impidiendo a mí ser cada día más como tú, hacer las cosas que tú, Señor, haces, Padre Celestial, en esta mañana lo rendimos nuestro ser para que tú quebrantes nuestra vida, quebranta nuestro ser. Espíritu Santo, en esta mañana, hoy nos rendimos a ti, somos el barro. Tú eres nuestro alfarero. Danos la forma que tú quieres, Señor. Danos la forma que tú quieres. Quebrántanos, ministranos, Señor. Como el Señor Jesús dijo en el Monte de los Olivos, que no se haga nuestra voluntad, Señor, sino la voluntad tuya, Padre. Que hoy sea un día en el cual tu reino venga a nuestras vidas. Que tu reino venga a nuestras familias, a nuestros matrimonios, Señor. Que venga tu reino a nuestros lugares de trabajo, Padre Celestial, para que cese toda maldad, para que cese todo pecado, para que cese toda corrupción, para que cese todo dolor, toda enfermedad, para que cese toda maldad, Señor, porque para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo, dice tu palabra. El enemigo vino para matar, para hurtar y destruir, pero tú, Señor, has venido para que tengamos vida y vida en abundancia. Señor, que hoy sea un día en el cual esa vida en abundancia nos ministre, pero también a todas aquellas personas que están a nuestro alrededor.
úsanos, dígale al Padre en esta mañana, usa mi vida, Padre, para el día de hoy hablar tu palabra, para que el día de hoy, Señor, yo pueda ser un instrumento a través del cual tú, Señor, traigas tu reino a nuestra circunstancia, Padre Celestial, a nuestro entorno, que nuestro entorno sea impactado en este día por tu reino, en el nombre poderoso de Jesús. Tu palabra dice que el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Así que en esta mañana oramos para que venga tu reino y para que tu voluntad se haga, Señor, que tu voluntad se haga en nuestras vidas, así como se hace en el cielo, Padre. Es nuestro clamor, es nuestra oración. Nosotros oramos creyendo, Padre, confiando, Señor, buscando primeramente el reino de Dios y su justicia, creyendo y confiando, Padre, que todas las cosas que necesitamos tú las añadirás, Señor. Padre Celestial, tú abrirás las puertas que deben ser abiertas. Tú, Señor, tocarás los corazones. Tú, Padre, traerás la provisión. Tú suplirás cada necesidad, Padre, porque tú lo has prometido. Tú has dicho en tu palabra, mirad las aves de los cielos que no trabajan ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta todos los días. ¿No hará mucho más por vosotros, hombre de poca fe? Nosotros creemos, Señor, que tú harás mucho más por nosotros. Por eso estamos confiados, Señor. Por eso estamos confiados y por eso nos dedicamos, Señor, nos enfocamos, canalizamos nuestra atención, nuestros intereses, nuestras fuerzas, Señor, en el reino, porque tú lo dijiste en tu palabra, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las cosas serán añadidas. Hoy nos disponemos a buscar tu reino, Padre, entendiendo, Señor, que todo lo que necesitamos vendrá en su tiempo. En el nombre de Jesús, en esta mañana, nos despojamos de todo afán, de toda ansiedad, de toda preocupación. Nos despojamos, Señor, en esta mañana, creyendo lo que tu palabra dice. Tu palabra dice, por nada debemos estar ansiosos, por nada debemos estar afanados, sino que deben ser conocidas nuestras peticiones en oración, con toda oración y súplica, con acción de gracia, dice tu palabra. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Padre, lo dice tu palabra, nosotros lo creemos, recibimos tu paz en esta mañana, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, en el nombre de Jesús, y declaramos, Padre, que esa paz en el corazón y en la mente de tus hijos comienza a traer salud, comienza a traer vida, comienza a traer, Señor, aleluya, un nuevo tiempo para ellos, porque, Señor amado, en tu presencia hay plenitud de gozo. Tu presencia trae sanidad. Tu presencia trae, Señor, salud. Tu presencia trae paz a nuestro corazón. Gracias, Señor. En esta mañana nos apropiamos para tu gloria y para tu honra, Señor. Aleluya. Gracias te damos en esta mañana, mi Dios. Gracias, Señor. Aleluya. Amén. Y amén. Muy bien, mis queridos. Dios les bendiga a todos en esta mañana. Qué lindo. Yo quiero animarle a que usted en el transcurso del día pudiera hacer una lectura del Salmo 104. Y usted se va a asombrar allí de muchas cosas que dice el Salmo. Hay una revelación bien interesante, una revelación bien linda, porque nos muestra lo bueno que es Dios, lo cuidadoso que es Dios. Yo creo que después de hacer una lectura profunda del Salmo 104, nuestra confianza en Dios va a aumentar. Y también tendremos argumentos para decirle a la gente, para compartirle a la gente estas verdades eternas. Hace algún tiempo estuve hablando en la iglesia acerca de ese momento en el cual Jesús le dijo a sus discípulos, ustedes son la luz de este mundo. Y decíamos algo bien interesante en ese día, o descubríamos algo bien interesante ese día, porque cuando Jesús habla acerca de los creyentes como la luz del mundo, podemos compartir que la luz, y para nadie es un secreto esto, la luz nos ayuda a ver. No solamente necesitamos nuestros ojos para ver, necesitamos luz. En un lugar donde hay oscuridad usted no puede ver, usted tropieza donde no hay luz, donde todo es oscuridad, tinieblas. Las cosas pueden estar allí, pero usted no las va a ver, usted necesita la luz. Entonces cuando hay luz,
La luz nos permite a nosotros ser conscientes de muchas realidades que están allí latentes, pero que no las veíamos porque necesitábamos luz. Cuando Jesús dijo, yo soy la luz del mundo, Él estaba diciendo que es a través de Él que nosotros podemos ser conscientes de muchas realidades. Realidades que ya están allí, son realidades eternas, pero que no las vemos porque cuando andamos en pecado, estamos en tinieblas. Cuando Jesús dijo a los discípulos, ustedes son la luz de este mundo, también quiso decir eso. O sea, nosotros, nuestro testimonio y nuestra vida va a ayudar a las personas a ser conscientes de ciertas realidades que muchos ignoran. O sea, la mayoría ignora, todo aquel que está en pecado ignora muchas realidades eternas. Entonces, con nuestro testimonio y con nuestra enseñanza, con lo que podemos enseñar a las personas, somos una luz porque ayudamos a las personas a ver cosas que son reales, cosas que existen, pero cosas de las cuales ellos no son conscientes. Entonces necesitamos la luz del Evangelio, necesitamos a Cristo, necesitamos su palabra. El salmista David dijo, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Entonces la palabra de Dios nos ayuda a ver claramente. Entonces, que en este día nosotros podamos ser esa lumbrera para otros también, para que ellos puedan ver a Dios, para que ellos puedan ser conscientes de muchas cosas que son reales, pero que como la condición pecaminosa de ellos no les permite ver, entonces muchos piensan que no existen, pero usted y yo debemos ser luz para que otros puedan ver a Dios a través de nosotros y puedan ser conscientes de muchas realidades eternas que son reales, son reales. Muy bien, vamos a la palabra en esta mañana y leemos la primera carta de Pedro. Estamos allí leyendo primera carta del apóstol Pedro en el capítulo 1, versículo 22. Vamos a leer en esta mañana. Recuerde que el apóstol Pedro escribe esta carta para dar revelaciones a los creyentes en la dispersión, pero además de dar revelaciones, es decir, de ser luz y mostrarnos a través de estas enseñanzas, estos escritos, cosas que existen, que son reales, pero que nosotros apenas estamos comenzando a ver. Él escribe y nos ayuda a ver ciertas realidades espirituales y eternas. También da instrucciones. Entonces debemos estar abiertos a eso, a recibir la revelación, pero también a acatar la instrucción bíblica, porque esta es la palabra de Dios. Entonces vamos a leer en el capítulo 1, versículo 22. Leemos, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. ¡Wow! Qué revelación más maravillosa nos comparte el apóstol Pedro. Y yo quiero entrar de una vez a hablar de esto, porque en el versículo 22 nos dice el apóstol, Dios ha purificado sus almas por la obediencia a la verdad. Y esto es una revelación hermosa, porque esta verdad a la cual se refiere el apóstol es al Evangelio en sí, a la persona de Cristo, el sacrificio que Jesús hizo en la cruz, pero también sus enseñanzas. Al obedecer la verdad, es decir, al creer en la predicación, en la proclamación del Evangelio, al aceptar que hay un Salvador, Jesús, el Hijo de Dios, y que a través de su sacrificio Él nos dio vida, al arrepentirnos nosotros de nuestros pecados y creer en Él, ese acto de fe, dice, nos lavó,
purificó nuestras almas, porque es la sangre de Jesús la que nos limpia de todo pecado y de toda maldad. Entonces, en el momento en que nosotros aceptamos la verdad de Dios, creemos en el Evangelio, porque en el versículo 25 dice, esta es la palabra que por el Evangelio ha sido anunciada. Esta es la palabra del Evangelio. Hay un sacrificio que se hizo, que hizo el Hijo de Dios para salvarnos a nosotros. Así que cuando nosotros escuchamos el Evangelio, nos arrepentimos de nuestros pecados. Nosotros no vamos a agregar a Jesús a nuestro sistema de creencia. Esa es una forma en que muchos se han supuestamente convertido al Evangelio, porque han agregado a Jesús a su sistema de creencia. No, la Biblia dice tienes que ser renacido. Es decir, la vida vieja tiene que pasar. Con todas sus cosas buenas y malas debe quedar atrás. La Biblia dice, si alguno está en Cristo es nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Entonces el cristianismo no es agregar a Cristo a mi sistema de creencia, entendiendo que yo lo que necesito es que Cristo me salve, sin tener en cuenta, sin tomar en cuenta que el arrepentimiento es el primer paso para poder tener una nueva vida. Si usted quiere tener una nueva vida, usted quiere que las cosas sean diferentes, usted quiere tener resultados diferentes, usted tiene que dejar de hacer todas aquellas cosas que le destruyen, todas aquellas cosas que de pronto están produciendo cosas negativas en su vida. Tiene que dejar de hacerlas. Por ejemplo, una persona que tiene problemas con el alcohol, dice, yo quiero, el problema del alcohol no es solamente el deterioro de su propia salud, mental, física, espiritual, sino que el alcohol también trae problemas financieros, porque gasta el dinero en el alcohol, trae problemas en sus relaciones, en su hogar, trae problemas matrimoniales, problemas económicos en la familia, etcétera, problemas en el trabajo. O sea, el alcohol, el tener el vicio del alcohol trae muchos problemas. Entonces una persona puede decir, yo quiero que los problemas se solucionen en mi vida. ¿Qué debe hacer? Sencillo, termine con el alcohol. Termine con el alcohol, y cuando termine con el alcohol, muchas cosas se van a corregir en su vida. Entonces, yo quiero que tengamos claro eso, porque es posible que muchas personas dicen, yo soy creyente, pero no se han despojado. Todavía no han muerto a sus pecados, no han muerto a sus vidas pecaminosas, todavía siguen con la mentira, todavía siguen con la falsedad, todavía siguen con la lujuria, todavía siguen codiciando la sexualidad del prójimo, todavía siguen engañando, todavía siguen siendo violentos, todavía, etcétera. Es decir, lo que han hecho es agregar a Cristo, pero siguen con su vida de pecado. O sea, ese no es el Evangelio. Ese no es el Evangelio, porque la Biblia dice que debe haber un arrepentimiento de esa vida. Y el arrepentimiento, escúcheme querido, es ser consciente de que ese sistema de vida corrupto trae muerte a mi vida. Muerte, porque la paga del pecado es la muerte. Yo tengo que ser consciente, esa vida de pecado no solamente me va a condenar al fracaso en esta vida, sino que me va a llevar a la condenación eterna. Entonces, ¿yo qué debo hacer? Debo cortar, morir. ¿Cómo lo hago? Me arrepiento, confieso mis pecados a Dios y me aparto. Entonces, cuando yo hago eso, yo puedo nacer de nuevo, porque en ese momento el Espíritu Santo, que conoce cuál es la intención de nuestro corazón, en ese momento, por medio de un milagro, el milagro del nuevo nacimiento, el Espíritu Santo me ayuda a nacer de nuevo. ¡Wow! Me ayuda a nacer de nuevo. Y ahora, en ese nuevo nacimiento, yo tengo la posibilidad de comenzar a vivir una vida diferente, porque mi voluntad no es anulada, mis deseos no son anulados, pero tengo ahora en Dios la posibilidad. Entonces, esta decisión de creer en el Señor debe ir acompañada también con la determinación de vivir para Dios, de darle un interés prioritario a lo espiritual. Recuerda que el Señor Jesús dijo que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas serán añadidas. Entonces, luego de que usted y yo nacemos de nuevo,
nos corresponde alimentarnos, porque si un niño no se alimenta bien, va a crecer con muchas falencias. Si no te alimentas bien, podrás seguir vivo, pero vas a tener muchos problemas de salud si no te alimentas bien. Entonces es importante que un niño que acaba de nacer tenga una buena alimentación. Escuche, tenga una buena alimentación. Y esa buena alimentación, espiritualmente hablando, esa buena alimentación es la palabra de Dios. Es la palabra. Jesús dijo, no solo del pan vivirá el hombre, sino que vivirá por la palabra de Dios. Jesús dijo, las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Es decir, no es una historia, no son letras, no son conocimientos para archivar en nuestra mente. Escúcheme, el conocimiento que Dios nos da es un conocimiento práctico. Dijo, las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Un conocimiento práctico. Dios nos manda amar. Dios nos manda perdonar. Dios nos manda apartarnos del pecado. Dios nos manda a ser misericordiosos. Dios nos manda a compadecernos de las necesidades de los demás. Dios nos manda, etcétera. Es decir, lo que Dios nos dice en su palabra no es solamente conocimiento. Lo que Dios nos dice en su palabra es vida. Es una palabra viva. Y eso quiere decir que cuando yo recibo la palabra de Dios, ella tiene el poder de darme la vida de Dios. Dice Pedro, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, dice, mediante el Espíritu para el amor fraternal. Ahora usted y yo que conocemos al Señor, que hemos nacido de nuevo y que nos alimentamos de la palabra de Dios, Pedro dice que hemos sido renacidos para el amor fraternal no fingido, no fingido. O sea, no se trata de aparentar en nuestra vida cristiana o aparentar que yo soy cristiano. Yo puedo aparentar que soy creyente asistiendo a una iglesia, leyendo la Biblia, colgando versículos bíblicos en las redes sociales, pero mi vida íntima, en mi vida personal, cómo manejo mi carácter, cómo manejo mi sexualidad, cómo manejo mi relación matrimonial, cómo manejo, cuál es mi responsabilidad con mi familia, cómo actúo frente al pecado y a la maldad, a lo que yo sé que está mal. Entonces no podemos engañar, no podemos engañar. La Biblia dice, no os burléis, Dios no se engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, eso recogerá. Entonces de ahí la importancia de ser honestos en nuestra fe, ser honestos en nuestra fe y y cambiar ese pensamiento de que yo puedo agregar a Jesús a mi vida y tenerlo en mi vida con el resto de mis creencias, de mi comportamiento. No, así no es Dios. Él viene para hacer una nueva criatura y para eso tenemos que rendirnos, para eso tenemos que apartarnos del pecado, para eso tenemos que alimentarnos de la palabra de Dios. Ahora, ¿cuál es la razón? Versículo 23, el apóstol dice, siendo renacidos no de simiente corruptible. Y aquí vamos como atando todos los conceptos que hemos estado hablando. Dice, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece. Escuche esto, la palabra de Dios. Tú y yo debemos vivir por la palabra de Dios. Yo no solamente debo aceptar la Biblia como mi manual de fe. ¿Qué significa? La Biblia es nuestro manual de fe y conducta. ¿Qué significa eso, pastor? Significa que lo que la Biblia dice, yo lo creo. Yo creo que hay un único Dios verdadero, manifestado en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Eso yo lo creo porque la Biblia lo dice. Yo creo que Jesucristo es el Hijo de Dios porque la Biblia lo dice. Yo creo que el Espíritu Santo es Dios porque la Biblia lo dice. Yo creo que Dios me creó a mí con un propósito. Creo que me creó en un estado de santidad. Yo creo que Dios creó todo el universo. Yo creo que el hombre, nosotros hemos caído de la gracia en la cual fuimos creados, pero Cristo vino para restaurarnos. Yo creo eso. Yo creo que Cristo es sanador, yo creo que Cristo es salvador. Es decir, eso es lo que significa que la Biblia es el manual de fe. Yo creo todo lo que la Biblia dice, todo lo que la Biblia dice. Pero escúcheme bien, tocante obviamente a lo que tiene que ver con creencias. Pero la Biblia también es nuestra regla de conducta.
nuestra regla de conducta. Es decir, yo voy a vivir por lo que la Biblia me dice. Mi moral va a estar regida, alineada por la palabra de Dios. Entonces, si yo estoy casado, escúcheme bien, ese matrimonio es para toda la vida. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que el hombre no separe lo que Dios unió. Otra cosa, si la Biblia es mi manual de conducta, yo voy a dejar la mentira. ¿Por qué, pastor? Porque la Biblia dice que los mentirosos se hacen hijos de Satanás. Por eso yo no quiero ser hijo de Satanás. Y yo creo eso y yo vivo por eso. Entonces yo voy a hablar la verdad siempre. Así me meta en problemas a veces. Voy a tratar de ser prudente, humilde, sencillo, pero firme en cuanto a la verdad. No me voy a dejar corromper. No me voy a dejar corromper de las personas y de las situaciones que quieren corromperme. ¿Por qué, pastor? Porque la Biblia dice ser santos, porque yo soy santo y sin santidad nadie verá al Señor. La Biblia dice apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Jesucristo. Si yo creo que la Biblia es la regla de fe y conducta en mi vida, yo voy a vivir de acuerdo a esa regla. Me voy a apartar de toda corrupción y de toda iniquidad. ¿Qué es iniquidad, pastor? Mira, qué interesante. La palabra iniquidad en su sentido original tiene que ver con todo lo torcido, todo lo que se tuerce, todo lo que se desvía. Entonces yo no voy a ser un torcido. Eso es básicamente lo que el apóstol dice: apártese, todo aquel que invoca el nombre de Jesucristo, apártese de todo lo torcido. No voy a tener doble contabilidad, no voy a estar descontrolando los medidores de luz, de agua, etcétera. Voy a vivir legalmente. ¿Por qué? La Biblia me manda a mí a vivir legalmente. Voy a pagar mis deudas. ¿Por qué? Porque la Biblia me dice a mí que debes pagar las deudas. Entonces, eso es el que la Biblia sea mi regla de conducta. Nosotros los discípulos hemos aceptado a la Biblia como la palabra infalible de Dios, superior a la conciencia y a la razón. Ella es para nosotros la regla infalible de fe y conducta. La hemos aceptado así. Y esto es lo que hace la diferencia entre un discípulo y una persona que meramente cree. Y el Señor Jesús dijo que debemos hacer discípulos. Ahora, cuando yo vivo de acuerdo a esta palabra, cuando yo vivo y cuando yo he aceptado y vivo de acuerdo a los lineamientos morales, conductuales, de fe que me dice la palabra de Dios, entonces yo estoy preparando mi vida para la eternidad. Entonces yo, escúcheme bien, dice, soy renacido y mi vida va a tener un fundamento, mi vida va a ser eterna. Voy a alimentarme bien, voy a ser una persona nutrida espiritualmente. Las cosas deben marchar bien. No estoy diciendo que no se van a presentar inconvenientes. Estamos rodeados en un mundo de pecado y de maldad. Y una que otra vez tenemos enfrentamientos con las tinieblas. Muchas veces nosotros mismos fallamos. Pero si yo me alimento de la palabra, leo la palabra. Hoy hay tantas cosas que se ofrecen por la internet, por la televisión. Y hay muchos creyentes que han dejado de ir a la palabra. Han dejado de leer, de estudiar la palabra. Y hay tantas cosas que quisiera decirles con relación a esto. Pero como dijo, el tiempo es corto. Voy a leerle un texto de la Biblia. Muchas personas hoy están consumiendo lo que dice la internet, sin tomar la palabra, no van a la Biblia. Y voy a leerle un texto de la Biblia. En la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, en el capítulo 3, versículo 16, y voy a leer la Nueva Traducción Viviente, y dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñarnos lo que es verdad. Wow, mira eso. Para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Aleluya. Dice, esta palabra nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. ¿Se está dando cuenta de lo que le estoy diciendo? Dice, Dios usa esta palabra para preparar y capacitar a su pueblo
para que haga toda buena obra. La palabra. Vamos a la palabra. Ese es el desafío nuestro el día de hoy. Vamos a aceptar la palabra de Dios como regla de fe, pero también como regla de conducta. Voy a vivir por lo que la palabra de Dios dice. Si la palabra de Dios me manda a arrepentirme, voy a hacerlo. Si la palabra de Dios me manda a apartarme, voy a apartarme. Si la palabra de Dios me manda a dar, voy a dar. Si la palabra de Dios me manda a reconciliarme, voy a reconciliar. ¿Qué te manda la palabra de Dios? ¿Has aceptado la palabra de Dios como regla de conducta en tu vida? Es posible que ya la has aceptado como regla de fe, pero la has aceptado como regla de conducta. Ese es nuestro desafío. Así que en esta mañana, si usted está dispuesto a aceptar el desafío, yo le invito a que nos acerquemos en oración a Dios y le digamos hoy al Padre: Padre, yo hoy acepto. Diga conmigo: yo acepto hoy tu palabra como regla de fe. Yo voy a creer todo lo que ella diga. No voy a creer lo que otros dicen. Voy primero a tu palabra. Voy a creer lo que tu palabra explícitamente me dice. Pero también voy a aceptar, diga conmigo, voy a aceptar tu palabra como regla de conducta. Mi moralidad de hoy en adelante va a ser regida por tu palabra. Lo que tu palabra le diga, lo que tu palabra enseñe relacionado a la moral, voy a vivir de acuerdo a ella. Padre, ayúdame, dígale, ayúdame a cumplir este reto de hoy en adelante, para que mi vida sea renacida, no de simiente corruptible, sino de simiente incorruptible, porque tu palabra es vida, es viva y es eficaz. Gracias, Señor. Déjeme orar por usted, Padre. Yo oro por todos aquellos que conectados con este tiempo asumen este reto, Señor. Yo sé que no es fácil, pero tu palabra dice que más poderoso es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Tú no nos has dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Sí es posible ser la diferencia. Sí es posible amarte a ti. Sí es posible servirte. Sí es posible vivir diferente, Señor. Y hoy este pueblo que ha decidido vivir diferente, ser renacido por tu palabra, este pueblo que ha aceptado tu palabra como su regla de fe y de conducta, Padre, oro para que tú le afirmes, para que tú le fortalezcas y para que en medio de cualquier circunstancia en la cual ellos estén, Padre, ellos puedan, Señor, mantenerse firmes en esta convicción, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Aleluya. Amén y amén. Amados, Dios les bendiga en esta mañana y en este día. Manténgase firme en esto. Sé que cuando nosotros hacemos propósitos para vivir y servir a Dios, las tinieblas a veces se levantan para impedírnoslo. Pero entienda una cosa, que si usted hace el propósito, entonces Dios va a bendecir su vida, ¿oyó? Dios le va a ayudar. Él es su pastor y nada le va a faltar. Él va a estar con usted siempre. Si Él tiene cuidado de la creación, de usted tiene mucho más cuidado. Entonces, que en este día sea un día en el cual usted, a través de su comportamiento, pueda mostrar a los demás que la Biblia es su regla de fe y de conducta. Que Dios le bendiga.